Este trabajo se llama clasificación de los datos o variables. Entonces aquí se proporciona una lista de varios datos o variables y lo que se pide es indicar en cada dato si se trata de un dato o variable de tipo cuantitativo o cualitativo y posteriormente indicar si es continuo, discreto, ordinal o nominal. Entonces, recordar que un dato cuantitativo es aquel que se puede contar con números. Entonces, un dato cuantitativo se clasifica en dos tipos, que son los datos discretos y son los datos continuos. Entonces, los datos cuantitativos discretos son los que no toman números decimales. Únicamente se trata de números enteros, mientras que los datos cuantitativos continuos son aquellos que pueden tomar puntos decimales. Por ejemplo, el precio de una computadora es un dato cuantitativo. ¿Por qué razón? Pues porque se puede contar con números. Entonces, al ser un dato cuantitativo, ahora se trata de observar si es un dato discreto o es un dato continuo. Entonces, por ejemplo, el precio de una computadora puede ser 23,500 pesos con 40 centavos. Entonces se observa que el precio de una computadora puede tomar números con decimales, es decir, números que no son enteros. Entonces, al saber eso, pues se concluye que se trata de un dato cuantitativo continuo. Ahora, por ejemplo, el tiempo de uso de una computadora es un dato cuantitativo, puesto que se puede contar con números. Y, por ejemplo, alguien puede usar la computadora 2 horas, o 1 hora, o 1 hora y media, o 2.7 horas, etc. Entonces se observa que ese valor puede tomar, además de enteros, puede tomar números decimales. Entonces se trata de un dato cuantitativo continuo. Aquí se tiene el número de personas que usan la computadora. Puesto que esa variable se puede contar con números, se trata de un dato cuantitativo. Entonces aquí hay que tener cuidado en la forma en que se presentan los datos. Por ejemplo, si el número de personas que usan la computadora se maneja únicamente como números enteros, por ejemplo, que fueran 4 personas, o 2 personas, o 7 personas, 8 personas, pero siempre manejando números enteros, si se manejan únicamente números enteros, se dice que es un dato cuantitativo discreto. Pero si, por ejemplo, en un problema determinado, los datos se presentan de forma que diga que una computadora fue usada en promedio por 2.7 personas, o por 3.8 personas, o por 4.9 personas, entonces en este caso, como se están manejando decimales, se dice que es un dato cuantitativo continuo. Entonces todo depende de la forma en que estén presentados estos valores. Ahora, por ejemplo, la edad de los usuarios de la computadora. Como ese es un dato o variable que se puede contar con números, es un dato cuantitativo. Igual en este ejemplo, si se considera la edad simplemente como un valor entero, por ejemplo, 2 años, 3 años, 8 años, 11 años, 20 años, etc. Si se utilizan únicamente valores enteros, entonces se trata de un dato cuantitativo discreto. Sin embargo, si esa edad de los usuarios de una computadora se menciona con números decimales, por ejemplo, 2.6 años, 3.1 años, 8.7 años, 11.5, 20.2 años, cuando se manejan decimales, entonces se dice que se trata de un dato cuantitativo continuo. Por otro lado, un dato cualitativo es aquel que no se puede contar o medir con números, puesto que se trata de una cualidad. Entonces, un dato cualitativo también se clasifica de dos formas. Puede ser ordinal o nominal. Un dato cualitativo es ordinal si los datos se pueden ordenar de acuerdo a una jerarquía cualquiera. Y es un dato cualitativo nominal si no existe una jerarquía con la cual se puedan ordenar esos datos. Por ejemplo, la marca de una computadora. Ese es un dato que no se puede contar con números. Entonces, si no se puede contar con números, se trata de un dato cualitativo. Y por ejemplo, la marca de una computadora podría ser Huawei, Mac, HP, Lenovo. Entonces pueden existir varias marcas de computadora. Y en realidad no existe una orden o jerarquía como se puedan
ordenar estas marcas. Por lo tanto, se trata de un dato cualitativo nominal. Aquí se tiene el uso principal de la computadora. Entonces, esa es una variable o dato que no se puede medir con números. Por ejemplo, pudiera ser el uso de una computadora, trabajos escolares, jugar, consultas en internet, entretenimiento, como ver películas. Entonces, existen muchos usos que se le pueden dar a la computadora. Y esta es una cualidad que no se puede medir con números. Entonces, se trata de un dato o variable cualitativa. Ahora, puesto que no existe una orden o jerarquía en el cual se pueda organizar todas estas actividades, pues se trata de un dato cualitativo nominal. En el siguiente ejemplo se tiene indicar si la computadora tiene acceso a Internet. Entonces, esta es una variable que no se puede medir con números, simplemente es una cualidad, por lo tanto, se trata de una variable cualitativa. Entonces, indicar si la computadora tiene acceso a Internet, pues pudiera ser sí, no, a veces, por mencionar un ejemplo. Entonces, no existe una orden o jerarquía que me diga que primero deba aparecer a veces, o primero deba aparecer sí, o primero deba aparecer el no. Entonces, si no existe un orden específico en que se puedan acomodar estas opciones, se dice que es un dato cualitativo nominal. Sin embargo, si se tratara de un estudio donde es importante el orden de estas opciones que aparecen aquí, es decir, que en primer lugar tenga que aparecer la opción sí, en segundo lugar la opción no, y en tercer lugar la opción a veces, si el orden es importante, entonces se trata de una variable cualitativa ordinal. Entonces, si no importa el orden, es nominal. Y si, por el caso contrario, sí importa el orden, es una variable ordinal. En este ejemplo se tiene el estado civil de una persona. Entonces se trata de una variable que no se puede contar con números. Si no se puede contar con números, es una variable cualitativa. Entonces el estado civil de una persona puede ser, por ejemplo, casado, soltero, divorciado, por mencionar algunos. Entonces, si en un estudio en específico no importa el orden en que aparezcan estas cualidades, si no importa el orden, se trata de una variable cualitativa nominal. Y algo semejante ocurre en este ejemplo que se menciona el estado civil de los padres. Al no poderse medir esa variable con números, es una variable cualitativa. Y de la misma forma que en el ejemplo anterior, si estas cualidades no se pueden ordenar de acuerdo a una jerarquía, entonces se trata de una variable nominal. Por otro lado, aquí se tiene la variable número de hermanos. Entonces, esa es una variable que se puede medir con números. Entonces, si se puede medir con números, es una variable de tipo cuantitativa. Entonces, alguien puede tener un hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, 4 hermanos, etc. 9 hermanos, y así. Pero siempre son números enteros. Alguien no puede tener 1.6 hermanos o 1.9 hermanos. Es decir, únicamente se trata de una variable que toma números enteros. Entonces, si la variable toma números enteros, es cuantitativa discreta. En este ejercicio se pide indicar si los siguientes datos son continuos o discretos, escribiendo una C si es un dato continuo o una D si es una variable discreta, asumiendo que todos estos datos o variables son datos que se pueden contar con números, es decir, son datos cuantitativos. Entonces, por ejemplo, el número de materias que llevas este semestre, pues se trata de una variable que se puede contar únicamente con números enteros. No acepta valores decimales. Entonces, como únicamente acepta datos enteros, se trata de una variable discreta. Porque no está permitido decir, por ejemplo, que alguien lleva 3.7 materias. En el siguiente ejemplo se tiene tiempo de espera para ser atendido por el cajero. Entonces, alguien podría esperar 1 hora o podría esperar 1.2 horas.
o podría esperar 1.7 horas o 4.5 horas, etc. Entonces, al tratarse de una variable que puede tomar números decimales, se trata de una variable continua. El salario de una persona. Puesto que una persona, por ejemplo, puede ganar al día 223 pesos con 50 centavos, o por decir otro ejemplo, alguien puede ganar 351.72 pesos, por mencionar algo. Entonces, al ser una variable en la que puede tomar valores decimales, se trata de una variable de tipo continua. El número de horas que estudia una persona, alguien puede estudiar 1 hora, o puede estudiar media hora, o puede estudiar 1.2 horas, o puede estudiar 3.7 horas, etc. Entonces, como esta variable está tomando números decimales, se trata de una variable continua. Y es muy parecido al ejemplo siguiente que dice el tiempo de estudio en tu casa. Entonces alguien puede estudiar, por ejemplo, 2.3 horas, o puede estudiar 1.8 horas, o puede estudiar 3.5 horas. Entonces, al tomar decimales esta variable, es una variable de tipo continuo. El número de hijos de una persona, pues una persona puede tener 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, etc. Lo que no puede tener es 1.6 hijos, por decir algo, o 1.9 hijos. Entonces, al ser una variable que únicamente toma valores enteros, se trata de una variable discreta. El costo de un artículo, por decir algo, una paleta puede valer 1 peso, puede valer 1.5 pesos, o puede valer 3.5 pesos, etc. Entonces, al ser una variable que puede tomar decimales, se trata de una variable de tipo continua. El dinero que gastas en diversiones, pues alguien puede gastar 200.5 pesos, o alguien puede gastar 100.9 pesos, o alguien puede gastar 50.2 pesos, etc. Entonces, al ser una variable que puede tomar números decimales, se trata de una variable de tipo continua. El tiempo que dura la clase normalmente. Entonces, una clase puede durar, por ejemplo, 1 hora, o puede durar media hora, o puede durar 2 horas y media, o puede durar 3.2 horas, etc. Entonces, al ser una variable que puede tomar números decimales, se trata de una variable de tipo continua. El número de personas que pasan por una esquina. Entonces, por una esquina pueden pasar 0 personas, puede pasar 2 personas, 4 personas, 6 personas, 100 personas, etc. Pero no pueden pasar, por ejemplo, 3.5 personas o 4.7 personas. Entonces, es una variable que únicamente puede tomar valores enteros, y al tomar valores enteros se trata de una variable de tipo discreta. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.